¿Llega el fin del sesgo antisoja en la Argentina? Un analista de mercados que conocemos, que habitualmente sacamos al aire y que es muy titulero, se hizo esa pregunta y me pareció interesante convocarlo para charlar de eso. Javier Preciado Patiño es el analista de mercados del que hablo. Javier, ¿cómo andás? Buen día, buen domingo. ¿Qué tal? Buen día, Carola y el equipo. Muchas gracias por la invitación a conversar. Por favor. Dicho sea de paso, lo veo muy bien anunciado tu programa, Caro. Bueno, gracias. Para eso trabajamos desde ya. Hay que alimentar todas estas bocas, imagínate. Sí, es una buena señal eso. Es una buena señal. Quiero saber si es verdad o no y a qué le atribuimos que se termine el sesgo antisoja de la Argentina. Primero definime qué es ese sesgo antisoja y desde cuándo está vigente en Argentina. Mira, desde que vuelven las retenciones, ¿no? En 2002, después de la crisis de la convertibilidad, se vuelven y se mantiene, digamos, el mismo nivel para todos. Dualde los pone en 10 puntos y como la soja arrastraba 3,5 puntos de la convertibilidad, eso se mantuvo, que es, digamos, la promo para la industrialización, no para la industria aceitera, porque hay diferencia. Entonces, todo tiene 10, la soja tiene 13,5. Al poco tiempo después, unos meses, se dan cuenta que no alcanza y dicen, bueno, va todo al 20 y la soja 23,5. No. A partir de ese momento empieza, digamos, toda una carrera para empezar a dejar el resto de los cultivos en ese nivel y empezar a subir la soja, ¿no? Y coincide, esto llega hasta 2015, coincide con toda la evolución positiva de la soja, que pasa de 30 a 60 millones de toneladas. Claro. Se hacen todas las inversiones de Timbúes, incluyendo la de Renova, que es la más grande del mundo, 30.000 toneladas día. O sea, era el momento de la soja. A pesar de que tenía 15 puntos de diferencia con el maíz, que sería el cultivo con el que compite por el uso del suelo durante el verano, ¿no? Durante la gruesa. Bueno, y a partir de ahí se logra, en 2015 se logra la mayor producción de soja en la Argentina, que son casi 62 millones de toneladas, y digamos la perspectiva de la industria era, bueno, esto no para hasta la 65, 70, con lo cual se armó toda una capacidad de molienda para ese nivel. Y a partir de ahí empieza, digamos, se agrava el despelote que llega hasta nuestros días, que hoy, por ejemplo, la soja paga 24, el maíz paga 8,5, el trigo y la cebada pagan 5,5, el girasol paga 4,5. Entonces vos decís, pero ¿y esto a qué obedece? ¿Cuál es la lógica? Porque en el fondo hay premios y castigos, ¿no? En el sentido de que si haces soja, te saco un cuarto del valor de FOB, de la paridad de exportación. En cambio, si haces maíz, te saco menos de la 10ª parte, y si haces trigo, te saco una 20ª parte. Entonces, ¿y esto cuál es? ¿Por qué pasa esto, no? Entonces, la cuestión es que la última gran inversión de soja se hace en 2014 con Renova. Y a partir de ahí, claro, cuando gana Macri, dice 0 para todos, pero te dejo la soja clavada en 30. Sí, ¿no? Iba bajando gradualmente. Y se iba a bajar, que no pasa en 2016, no pasa en 2017, arranca finalmente en 2018 y en septiembre llega, digamos, no hay que volver a las retenciones, muchachos. Entonces te quedan ahí esos 21 puntos que después siguen a lo largo de Alberto Fernández y ese que toma Milei en el presente, ¿no? Y lo que está haciendo Milei hoy es volviendo a ese diferencial que tenía la soja en su momento en 2015. Paradójicamente, hoy tenés el mismo diferencial entre soja y maíz que tuvo Cristina sobre el final del mandato, ¿no? Y dice, bueno, a partir del 1 de enero empieza a bajar de 0,25 por mes y en 2028 medio punto por mes y terminaríamos en diciembre de 2028 con un diferencial entre soja y maíz de menos de 10 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, en este momento coincide con que Molinos dice, che, si se achica el diferencial, ¿no? Ellos dicen, si bajan las retenciones, pero lo que importa, lo que impacta acá es que se achica el diferencial con maíz, se va a producir más soja. Eso está, digamos, en la gacetilla que largó Molinos en su momento, ¿no? Hace un mes atrás.
Con lo cual, tiene sentido volver a invertir porque tenemos plantas que ya son obsoletas, que digamos no son muy eficientes. Es momento de volver a poner guita en el complejo soja. Algo parecido hace Dreyfus en Bahía Blanca, Claro. que dice, voy a hacer una planta que tanto va a ser para girasol, porque es lo que se viene, y ahí escucho tus anuncios que hablan muy enfocados en girasol, pero también voy a moler soja, porque es una oportunidad también para el Interland de Bahía Blanca, en Necochea, poder moler soja. Entonces, por eso digo, que se achique, la decisión esta de achicar el diferencial soja-maíz, puede ser, digamos, la visión de que vamos hacia algo del sentido común, o no pagan o pagan todo lo mismo, pero castigar a un cultivo por sobre otro es decir al productor qué tenés que sembrar, y eso, digamos, no está bien. Ahora, Javier, mientras te escucho pienso, el cronograma de baja de retenciones para la soja, por ende de ir achicando el diferencial con maíz, arranca en enero del año que viene, del 2027, y termina o achica bastante más el diferencial, como vos decías, para fin del 2028. En definitiva, eso incluye, y lo dijimos desde el primer momento cuando escuchábamos el anuncio del presidente en la Bolsa de Cereales, eso incluye la idea del gobierno de que el campo apueste a la reelección del propio Javier Milei, porque son decisiones que, como no pasan por el Congreso, dependen de que Milei siga siendo presidente para poder emitir esos decretos de baja de retenciones según el cronograma planteado. En definitiva, la industria sojera, con esto que vos decís, ¿está apostando también al modelo Milei en la Argentina? No necesariamente. Si vos hubo algunas declaraciones, por ejemplo, de la gente del peronismo federal, donde está Michel, Tolosa Paz, que se juntaron en Entre Ríos hace un tiempito, que ellos plantean que el tema de retenciones hay que reverlo de cómo se trataba antes, ¿no? Y lo plantean de una manera distinta, con lo cual yo los veo más en ese sentido, el tema puramente de derecho de exportación, decir, che, tenemos que salir de esto que te agarro en el puerto a tener un sistema inteligente que te haga pagar ganancias o el impuesto nacional que corresponda si ganás guita con la agricultura. Perdón, ¿no? ¿Vos seguís trabajando con el peronismo, Javier? Yo estoy con Julián Domínguez, sí. Y de verdad, es hora de que hay que creer que el peronismo dejó de creer en las retenciones, en cobrar retenciones. No, yo lo que te digo es que hay algunos sectores, como el que te menciono yo, ¿no? De Michel, donde está Tolosa Paz, donde está el senador Lewandowski también, hay mucha gente con una mirada, si querés, más del interior, más federal, ¿viste? O sea, desfocalizada de lo que es AMBA, ¿no? Que te dicen, ya lo han expresado públicamente, que te dicen, tenemos que salir de esta idea de que recaudo vía derecho de exportación, armando este lío a los productores y pasar con todas las herramientas que tenés tecnológicas para recaudarte. Y bueno, si ganaste guita, lo tuyo va a ser ganancia, no el derecho de exportación. Ese es el planteo que están teniendo. ¿Podrían implementarlo? Lo sé de ese sector, escucho que también hay otros que también tienen una idea parecida. Vos pensás que en el momento el peronismo, buena parte del peronismo votó el acuerdo Unión-Mercosur, ¿no? Sí. Unión Europea-Mercosur, ¿sí? Bueno, ese acuerdo implica una reducción de los derechos de exportación en un plazo, creo que son, no sé, si te digo te miento, pero 3 a 5 años, un plazo relativamente corto, y como no puedes no cobrar para la Unión Europea y cobrar para el resto, eso significa la eliminación / reducción de todo. Eso, digamos, todo lo que votaron desde el peronismo a ese acuerdo lo saben, ¿no? Y entonces de alguna manera están avalando que en un tiempo X el tema de derecho de exportación desaparecen. Lo dejan para la soja en 14 puntos, o sea que mantienen ese 0 para todos y 14 puntos para la soja, con lo cual mantienen ese diferencial de 15 puntos, un poquito menos, que es el que está hoy por otra parte, y que hizo que nuestro principal complejo exportador creciera. Porque lo vengo diciendo una cosita más, y ahora lo vengo diciendo desde hace rato. El otro día lo dijo la gente de la Bolsa de Comercio de Rosario en el Senado, Emilce Terré. En 1, 2 años, 3, no sé, muy poco tiempo, Brasil pasa a ser el primer exportador de harina de soja, lo saca de la cancha.
Javier, me están lloviendo mensajes en función de lo que decís de este peronismo ahora antirretenciones de alguna manera, te imaginarás. Y la verdad es que parece poco creíble. Lo único que ha hecho hasta ahora el peronismo cada vez que gobernó es subir las retenciones, pero más allá de eso, digo, tienen una oportunidad de intentarlo en el Congreso. Sí, perdón. Vamos a hablar con los oyentes también este diálogo. El que sacó las retenciones fue un peronista, Carlos Saúl Menem. No nos olvidemos. Viste que a Menem a veces se lo adjudican y a veces se lo sacan de encima los peronistas de todas maneras. Bueno, vos viste cómo es la política acá. Claro. Pero no, la realidad es que más allá de Felipe Solá entró a la rural aplaudido en el coche, en el descapotable ese que había junto a Menem, y lo aplaudió Croto y toda la sociedad rural, ¿viste? Entonces, y el tipo, le guste o no le guste, fue un presidente peronista, que después, por X circunstancias, lo quieran borrar de la historia, y Duhalde, en 2002, lo que hace es poner, digamos, el diálogo con la mesa de enlace, ¿no? Con las rurales, las gremiales, sí, bueno, en estas las circunstancias piden que hagamos un esfuerzo todos, y de común acuerdo se acordó eso, llevar retenciones al 10 y después al 20, pero fueron retenciones. Después se descontroló, pero hasta el día de hoy se descontrolado. Ni hablar. Además estamos hablando de algo que pasó cuando yo tenía, 5 años. Me quiero meter un toque en el presente porque vos hablabas de esta nueva mirada de... Perdón. Una más para los oyentes. El que la vuelva, porque no le queda más remedio, pero la vuelve a poner en Macri en 2018. Así que en este sentido Milei está haciendo un camino de reducción de los derechos de exportación. Tomó la soja con 33, la tiene en 24, el maíz con 12 lo tiene 8,5, el trigo con 12 lo tiene en 5,5. Y Javier, te hago una pregunta. ¿Cómo estás, Tomás? Javier, si se da haciendo futurología en el peor de los temores de Milei, que es que vuelva el peronismo, ¿qué pensás que haría un futuro? ¿Seguiría en esta visión de seguir bajando? ¿Realmente lo crees? Sí, lo que pasa es que siempre el tema retenciones lo manejó economía, nunca el agro. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué no, Milei mismo ahora, por qué no avanza de a medio punto a partir del 27 en vez de un cuarto de punto? Y porque le dice Caputo, dice, mirá, los números los tenemos muy justos, no podemos, esto es lo que se puede. O sea, eso siempre te lo termina manejando economía. Yo lo que te puedo decir, lo que yo escucho, es que hay una visión distinta sobre el tema de derechos de exportación, por lo menos en una parte del peronismo, no te digo que sea absolutamente generalizado, que tiene que ver con salir de esto y reemplazarlo por un esquema que debería ser el lógico, que es ganar plata, bueno, te agarro en ganancias. Claro. Bueno, es lo que han propuesto muchas fuerzas políticas, pero por ahí en vez de apelar a la amnesia se puede probar con intentar en el Congreso, que tienen un lugar las fuerzas políticas hoy en el Congreso y es el lugar del que sacó el peronismo la discusión de las retenciones y tiene la oportunidad de devolverlo a ese lugar. Quizás ahí pueda sonar de alguna manera creíble. Javier, gracias por la charla. Gracias a ustedes, chicos, pero bueno, la buena noticia es que vuelve la soja y que se preocupe Brasil. Bienvenidas las inversiones. Tiembla Brasil. Abrazo, Javier, buen domingo. Vale, buen domingo, buen fin de. Ahí charlábamos con Javier Preciado Patiño. No saben lo que es mi WhatsApp. Sí, me imagino. Si esta computadora hablara. Incendiado mi WhatsApp. Bueno, gracias a los oyentes que nos escriben en el 11 50 26 86 30 y a los indignados escuchando que me escriben a mi WhatsApp personal, que estoy a nada de pasarlo. Casi lo paso. Casi digo el número. Por ahora y hasta las 10 sigan escribiendo al 11 50 26 86 30 y quédense ahí que ya venimos con mucho más.